en la explicación de un modelo que me gustaría tratar de explicar, y si da tiempo, explicar la interposición de recepción, para cerrar con el tema de la reconvención el día lunes. Creo que todavía para el lunes no han empezado los exámenes, y entonces nos da tiempo a concluir hasta la reconvención para que después del examen retomemos la prueba, los medios de prueba, el auto para mejor fallar y la sentencia. Y eso que sería lo que nos queda para terminar el curso después del segundo parcial. Así que estamos listos. Entonces aquí encontramos esta tarde uno de los modelos que se les hizo llegar, que es una demanda ordinaria laboral de pretensiones complejas. Como ya lo hemos tratado de venir anticipando en las clases anteriores, las demandas que se tramitan en la vía ordinaria laboral de pretensiones complejas son las que tienen distintos objetos, es decir, son distintos objetos los que se busca perseguir con el trámite de una misma demanda. Eso es lo que ocurre precisamente en esta. Pero me gustaría volver a relacionar rápidamente cómo se vienen cumpliendo igualmente en estas demandas de pretensiones complejas los requisitos dispuestos en el artículo 303-32 relacionados a como los hemos clasificado en esenciales, que son los que van a contenerse en el encabezado de la demanda hasta antes de los hechos, y de carácter secundario que aparecen precisamente en el apartado a partir de los hechos, ¿verdad? Hasta llegar a la fecha y a la firma y a los documentos si hubiera asesoría profesional. Entonces aquí vemos que igualmente la demanda está dirigida, como debe ser, a alguno de los a los tribunales admisidores, mejor dicho, de demandas. Ya hemos hecho hincapié en que las demandas no ingresan directamente a los juzgados en donde están los jueces naturales que van a conocer de todo el trámite del juicio, sino pasan primero por una admisión a través de, que está a cargo, mejor dicho, de unos juzgados admisidores de demandas, que tienen por objeto buscar de alguna manera revisar los contenidos de los memoriales de demanda a fin de establecer si se cumple o no con todos los requisitos, y sobre esa base, una vez determinado ese aspecto, se admite la demanda, se señala día y hora para la comparecencia de las partes. Una vez se establece también en esa misma resolución cuál será el juzgado de trabajo y previsión social que con carácter definitivo y también en carácter de juez natural se va a quedar conociendo el trámite del proceso. Entonces aquí vemos que a los de trabajo y previsión social de la admisión de demandas se identifica qué tipo de proceso venimos a promover, por supuesto, es un ordinario laboral nuevo, y posteriormente vienen todos los datos de quién comparece, ¿verdad? En este caso era una persona de sexo femenino, su edad, su estado, su profesión o oficio, su nacionalidad, su domicilio y vecindad, que ya dijimos que las dos cosas son requisitos de carácter esencial. Tiene la parte en la que expone los otros requisitos esenciales que van contenidos en esta parte de la solicitud. Lo primero es la calidad con que actúa. Obviamente actúa en calidad, como actúa en nombre propio, porque se trata de una demanda de intereses por conflictos de trabajo de orden personal. Entonces en la comparecencia va a indicar aquí en la parte expositiva que promueve esta demanda actuando en nombre propio. Eso es lo que quiere decir. Si estuviera, por ejemplo, si la demanda estuviera siendo promovida hipotéticamente por una persona jurídica, entonces aquí en donde dice la calidad con, tendría que hacer ver quien comparece que del juicio ordinario laboral que está promoviendo actúa en nombre y en representación de la entidad, identificar la entidad si se trata, porque en este caso estaría actuando en representación de esa persona jurídica. De igual manera, estaríamos acá si, aún tratándose de que quien demande sea una persona, quien lo va a representar es judicial, un abogado, por ejemplo, entonces tendría que hacer ver que actúa en su entidad judicial con representación de la señora fulana de tal, haciendo verlos de la persona a la que está representando en juicio con base en ese mandato judicial con representación.
Pero como en este caso del ejemplo, se trata de una persona individual, entonces hace ver que viene a actuar en nombre propio en el trámite de este procedimiento ordinario que está instando por medio de esta demanda. Después viene el lugar para recibir notificaciones, en ocasiones la parte actora, y posteriormente, como sí va a comparecer utilizando la asesoría profesional, que como ya hemos dicho no es requisito, pero sí se puede utilizar si lo desea el actor, entonces hace ver que bajo la asesoría del abogado que va a fungir como asesor dentro del trámite de ese proceso. Y después viene en el objeto de la comparecencia la descripción de los diversos objetos que se van a perseguir con la instauración de esta demanda y que son los que la convierten en una demanda de pretensiones complejas. Aquí lo podemos ver cuando dice: comparezco a promover demanda ordinaria laboral de declaración de nulidad por simulación de celebración de servicios técnico-profesional. Ese es el primer objeto. Demandar que se declare la nulidad por violación de contratos de servicios técnico-profesional para disimular contrato de trabajo. Declaración de existencia de relación laboral sería la segunda pretensión. Y la tercera sería, por supuesto, de despido injustificado y pago de prestaciones retenidas. Como puedes ver, aquí son tres objetos diferentes. El primer objeto, obviamente, es que se por simulación de la celebración de contrato de servicio técnico profesional, simular contrato de trabajo. Este es un caso en donde el Estado de Guatemala utiliza figuras contractuales distintas a las de naturaleza laboral para hacer aparecer a quienes en realidad prestan servicios laborales como prestadores de servicios técnicos profesionales o muchas veces como prestadores de servicios profesionales simplemente. Ese tipo de contrato simula figura contractual diferente, como es la de servicios profesionales o la de servicios técnicos profesionales, para tratar de ocultar, como lo dice aquí el objeto de la demanda, un contrato de trabajo. Ese es el objeto. Hacer aparecer la adopción de una figura contractual diferente a la del contrato de trabajo para disimular que lo que verdad existe ahí es un contrato de trabajo. Entonces ese es el primer objeto, que tiene sentido, por eso en esta demanda, porque primero tenemos que entrar a pedirle al juez que declare la simulación que hubo en este caso que permitió usar un contrato profesional para disimular un contrato de trabajo. Ese es el primer objeto del juicio. El segundo objeto es que se declare la existencia de relación laboral, en el caso en concreto, es decir, que una vez declarado, por supuesto que nula la simulación del contrato de servicios técnicos para disimular contrato de trabajo, se declare que ahí existió una relación laboral. Por consiguiente, lo que es suscrito era un contrato de trabajo, obviamente. Que además existió despido injustificado y condene al pago de prestaciones retenidas. Ahí tenemos tres objetos diferentes, ¿verdad? Tres objetos diferentes. También aquí pudo haber variado un poco. Además de pedir la declaración por simulación de celebrar contrato de servicios profesional para disimular contrato de trabajo, pudo haber pedido la declaración de existencia de relación laboral y pedir en consecuencia que se declarara arbitrario o ilegal el despido del que se le hizo objeto a la trabajadora y por consiguiente se ordenara su inmediata readmisión en el empleo con base en el artículo 7 del protocolo de San Salvador, o protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, que ustedes ya tienen en su poder porque se los mandamos desde hace algún tiempo. Es decir, que pudo haber aquí la trabajadora utilizar la opción de pedir que se declarara el despido injustificado y se le pagaran las prestaciones por motivo del despido. Pudo haber pedido que se declarara que la terminación del contrato de trabajo fue arbitraria y que como consecuencia de eso se le readmita en el empleo, es decir, se le restituya en la prestación de los servicios y se le paga los salarios que correspondan al tiempo que no ha laborado hasta antes de ser efectivamente readmitida. Ahí pudo haber hecho ahora del ejemplo la escogencia entre la opción de, como dice aquí, de pedir que se declarara injusto el despido y que se condenara al empleador al pago de prestaciones
o en su lugar de esto pedir la readmisión del empleo y el pago de salarios dejados de percibir, precisamente porque el artículo 7 del protocolo de San Salvador establece esa opción, la posibilidad de pedir que se condene al pago de una indemnización, que sería en nuestro caso, ya dentro del derecho nacional, la indemnización por tiempo de servicio, o pedir la readmisión en el empleo. Es decir, pudo haber pedido esto, querido, ¿verdad? La demanda, por supuesto, además de aquí de identificar en esta parte el objeto de su comparecencia, los objetos que persigue con el planteamiento de la demanda, también identifica al demandado, que en este caso sería el Estado de Guatemala, que tiene como entidades o autoridades nominadoras el Ministerio de Gobernación y la Dirección General de Migración. Esta era una trabajadora que laboraba para la Dirección General de Migración y entonces debe demandar al Estado, porque el Estado es uno solo, pero para vincular a los efectos de la sentencia que se dicte contra el Estado, siempre hace ver que Estado de Guatemala, pero hace ver que se trata del Ministerio de Gobernación, Dirección General de Migración, para vincular a las autoridades nominadoras y para que concretamente la sentencia sea ejecutable, ¿verdad? No solo contra el Estado, sino que estas autoridades nominadoras, que son las que van a tener que ejecutar lo que se resuelva en la juicio. Ahí mismo, como ustedes pueden apreciar, viene también lo relacionado a señalar el lugar en el que se declara el Estado. El lugar en el que el Estado es la sede de la Procuraduría General de la Nación, que está ubicada allá en la zona 13, en la zona 13. Ahí se notifica al Estado, siempre. Ese es el lugar en el que se le debe notificar, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, aquí se hace una sola notificación. No se necesita que se le notifique al Ministerio de Gobernación o a la Dirección General de Migración, ¿verdad? Porque el Estado es uno solo, como ya dijimos. Si se hace mención de las que son autoridades nominadoras aquí, estamos hablando de que la trabajadora laboró en la Dirección General de Migración, que pertenece al Ministerio de Gobernación, y ambos son parte, pero tiene la sentencia este extremo para los efectos de que en la ejecución quienes tendrán que ejecutar las acciones relacionadas con obligaciones de hacer o de pagar son precisamente las autoridades nominadoras y por eso se hace la referencia. Muy bien, después viene la parte de los hechos. Aquí tenemos en la parte de los hechos para esta demanda que persigue, como decíamos, varios objetos. Es importante lo relacionado a la relación de trabajo y su vigencia, es decir, cuándo empezó y cuándo terminó y por qué motivo, como lo pueden ustedes apreciar acá. Aquí dice que inició la relación laboral el 7 de febrero de 2013 y que esta se dio por terminada, despido injustificado, aunque allá en la realidad no hayan reconocido el despido, porque si se trataba de un contrato encubierto, de un contrato simulado de servicios técnicos profesionales, seguramente la terminación la encubrieron mediante simular también una terminación de contrato, aunque en realidad lo que hubo fue un despido injusto porque la relación era laboral y no podía terminar simplemente por no renovación del supuesto contrato de servicios técnicos profesionales, porque siendo una relación de carácter laboral, como ya lo aprendimos en trabajo 1, solo puede terminar por despido directo y de justificado. Es decir, el trabajador tuvo que haber incurrido en la comisión de faltas de trabajo que pudieran justificar la terminación de su contrato de trabajo. De lo contrario, la terminación es injusta. Y eso es lo que quiere precisamente decir esta situación que vemos acá. Por eso es que en el asunto relacionado con la terminación se hace ver que la terminó por despido injustificado, ¿no? Del que fue objeto, como dice ahí, por parte de un acuerdo ministerial de ministro de Gobernación, notificado oportunamente al trabajador. Aquí en la última parte hace ver quién demanda que la relación que lo unió con el patrono demandado fue por un lapso de 2 años, 4 meses y 24 días de manera continua. Todo esto corresponde a la relación de trabajo, ¿verdad? Esos son los datos que se deben de hacer ver ahí. ¿Por qué? Porque para efecto de resolver los objetos que son presentados dentro de la demanda que ya vimos en el objeto de la comparecencia, es necesario establecer cuándo empezó, cuándo terminó la relación y por qué razón dicen que terminó. Y además, por supuesto, el tiempo total que duró la relación
para efectos de que cuando se declare, en el caso de declararse procedente la demanda, que el despido fue injusto y se condene al pago de prestaciones retenidas al empleador, se haga en la liquidación respectiva ya dentro de la ejecución el cálculo que corresponde conforme el tiempo laborado por el trabajador para el empleador. Después viene el apartado del trabajo realizado y salario promedio devengado. Aquí estamos viendo simplemente fue contratado el trabajador. Se dice que fue contratado como técnico profesional en la Subdirección de Operaciones de Extranjería en la General de Migración, y el salario promedio devengado durante los últimos 6 meses de la relación laboral fue de 6.000 quetzales exactos. Este es el salario promedio de los últimos 6 meses, nada más salario promedio. Y por supuesto, esta es la función para la que fue contratado. Es posible que en el contrato simulado que se celebró para ocultar el contrato de trabajo se haga aparecer a esta trabajadora como prestadora de servicios técnico-profesionales y no de orden laboral para trabajar en esa subdirección de operaciones de extranjería. Pero en realidad sabemos que como el contrato fue de naturaleza laboral y eso es lo que estamos demandando que se declare, entonces nosotros tenemos trabajo. No tenemos nosotros en ningún momento que reconocer la existencia de ese contrato simulado porque precisamente sabemos que es simulado y por eso estamos demandando que se declare su nulidad. Y en el siguiente apartado, medio base para el cálculo de indemnización por tiempo servido. Esto creo que lo explicábamos en la demanda simple que vimos el día miércoles, y ahí hacíamos ver que el salario promedio para el cálculo de la indemnización por tiempo de servicio es el que se integra producto de el promedio de salarios ordinarios y extraordinarios devengados por el trabajador durante los últimos 6 meses de la relación laboral, a lo que se debe agregar antes de concluir el promedio. El promedio, ustedes saben, aunque no somos unos virtuosos de quienes estudiamos Derecho no somos virtuosos de las matemáticas, sabemos elementalmente que el promedio es una regla de 3, así llamada en matemáticas. Empieza por sumar y para después dividir entre el mismo número de meses que sumamos. Aquí, cuando se hace el promedio de salarios ordinarios y extraordinarios devengados durante los 6 meses, sumamos los salarios de la relación laboral y antes de dividir entre 6 para concluir la regla de 3, sumamos un mes más de salario, resultante de lo que norma el artículo 4 de bonificación anual contenida en el decreto 42-92 y lo que regula el artículo 9 de la ley de la prestación del aguinaldo, que es el decreto 76-78. Aquí se omitió por un error del decreto en el que se contiene la ley reguladora de la prestación del aguinaldo, pero es el decreto 76-78. En el 76 es donde se crea la prestación del aguinaldo. En el artículo 4 de la Ley de Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Privado y Público, que es el decreto 42-92, establece que se debe sumar la mitad del bono de un año a efectos del cálculo de la indemnización por tiempo de servicio. Y en el artículo 9 de la Ley Reguladora de la Prestación del Aguinaldo, que se contiene, como ya dije, en el decreto 76-78, se establece también que se debe sumar la mitad del año para efectos del cálculo de la indemnización por tiempo servido. Entonces acá lo que hacemos es que sumamos los últimos 6 meses de edad del trabajador y antes de dividir eso entre 6 le sumamos un mes más de salario, resultante de esto que expliqué, y ya entonces ahí dividimos, ¿verdad? Dividimos entre 6, mejor dicho, la sumatoria de los 7 meses de salarios la dividimos entre 6. Y eso nos va a dar como resultado lo que se conoce como salario promedio base para el cálculo de la indemnización por tiempo de servicio. Es decir que lo que se trata de buscar con esto es hacer crecer un poco el salario de calcular, ¿verdad? La indemnización por tiempo de servicio. Porque indudablemente al sumar un mes de salario al promedio de los salarios ordinarios y extraordinarios de los últimos 6 meses, cuando dividimos entre 6, crece un poco por supuesto, el salario del trabajador para efectos de esto. Esto está fundado, esta operación, aparte de que la ordenan los artículos 4 y 9 de los decretos
42-92 y 76-78 del Congreso de la República, también está fundado en lo que al respecto establece el convenio, mejor dicho, 95 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el salario, que establece que se deben integrar al salario todas las prestaciones dinerarias en forma periódica reciba el trabajador a cambio de la prestación de sus servicios. Y por supuesto, el artículo 102, literal T de la Constitución Política de la República, que establece que todo lo normado en los convenios internacionales de trabajo ratificados por Guatemala será parte de nuestro derecho interno. En consecuencia, lo normado en el convenio 95 es parte de nuestro derecho interno y por eso es que regula este tema del salario promedio base para el cálculo de la indemnización por tiempo servido. Si no vamos atendiendo, vamos preguntando, por favor, ¿oyeron? Porque vamos a buen paso, si no, si por una pregunta yo no puedo saber si hay dudas. ¿Por qué es importante esto del salario promedio base para el cálculo de indemnización por tiempo servido aquí? ¿Por qué está en un apartado específico? Porque está pidiendo, quien demanda está pidiendo, dentro de otros objetos, que se condene al empleador por despido, que se declare el despido injustificado de que fue objeto y se condene al pago de las prestaciones retenidas, entre otras, la indemnización por tiempo servido. Entonces, para efecto de calcular la indemnización que le corresponde a esta trabajadora, se debe conocer cuál es el salario promedio base para el cálculo precisamente de la indemnización por tiempo de servicio. Por eso es que tenemos que describir, tal y como se hace aquí en la demanda, cuál es el salario promedio base para el cálculo de la indemnización por tiempo de servicio. Licenciado, disculpe, una consulta. Adelante. Indicó usted el convenio 95 de la OIT, el decreto 4292 y el artículo 102 de la Constitución, ¿verdad? No, ahí le falta una, mire. El artículo 4 del decreto 42-92, que es la ley de bonificación anual para trabajadores del sector privado y público. El artículo 9 de la ley reguladora de la prestación del aguinaldo. Decreto 76-78, ese yo lo omití aquí por un error. Y esto, el salario promedio base para el cálculo de indemnización por tiempo de servicio, también se fundamenta en lo que al respecto establece el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, que es ley en Guatemala, por virtud de lo dispuesto en el artículo 102, literal T de la Constitución, que es el que dice que el contenido de los convenios internacionales de trabajo ratificados por Guatemala conforma parte de nuestro derecho interno. Muy bien, muchas gracias, licenciado. No hay de qué. Posteriormente hacemos ver la jornada de trabajo ordinaria y extraordinaria en la que laboraba el trabajador. Siempre es importante hacerlo ver, más cuando existe tiempo extraordinario trabajado, porque también se va a demandar, por supuesto, el pago de ¿verdad? Porque se asume que se trabajó en tiempo extraordinario y de repente no se pagó. Entonces, la jornada de trabajo ordinaria y extraordinaria en la que laboró el trabajador es siempre un dato importante y por eso se consignan este tipo de demandas. Después viene lo relacionado a la finalización de la relación laboral. Aunque ya hicimos ver allá la fecha en la que se comunicó el despido y por consiguiente esa sería la fecha de la terminación de la relación laboral, en una columna por aparte como en esta hacemos ver cuándo terminó la relación laboral y por qué razón. ¿Qué aparece? Que terminó el 1 de julio de 2015 por despido directo e injustificado comunicado por el empleador a mi persona a aquella misma fecha. Por supuesto que el empleador eso no lo va a aceptar, ¿verdad? Él va a decir que no terminó por despido directo e injustificado porque él va a llegar a juicio a intentar sostener la simulación que hizo de celebrar con esta trabajadora un contrato de servicios técnicos profesionales para ocultar el contrato de trabajo. Entonces, para él no hubo despido directo. Lo que hubo es el vencimiento del plazo del contrato. Entonces, cuando venció el contrato ya no se lo renovó y se dio por terminado todo. Pero en realidad lo que hubo por debajo, en vista de que se estaba tratando de simular un contrato de trabajo, fue un despido directo e injustificado. Y por eso se cita aquí que lo que hubo como base de la finalización de la relación laboral fue un despido directo e injustificado. Porque así fue. Así fue. La relación siempre fue laboral, entonces si esta terminó arbitrariamente, ¿qué fue lo que se consumó? Un despido directo e injustificado. En ningún caso se puede admitir lo que el empleador diga respecto de que como se trataba de un contrato de servicios técnicos profesionales, lo que se produjo fue una terminación del plazo del contrato, porque eso no sería cierto. Estaríamos nosotros avalando también la actividad simuladora que el empleador hizo para ocultar el trabajo. Mire, licenciado, sí. Por ejemplo, las contabilidades utilizan otra subfórmula para hacer el cálculo cuando despiden a una persona y le dan su indemnización.
¿eso también es válido o siempre se debe de acudir a hacer un cálculo al Ministerio de Trabajo? No, y el cálculo lo debe hacer uno mismo. Cuando uno contrata a un abogado para que asesore el caso en juicio, el abogado tiene que hacer el cálculo. Yo hago mi cálculo, aunque el trabajador me traiga a mí un cálculo hecho por la Inspección de Trabajo, yo hago el mío. Porque muchas veces los cálculos hechos por los inspectores son cálculos mecánicos. Hasta habían establecido ellos una fórmula en una computadora ahí y solo vaciaban los datos de inicio y terminación de la relación laboral y con base en un algoritmo ahí que tenían ellos medio improvisado les daba los cálculos. La mejor manera de estar seguro de que los cálculos están bien hechos es hacerlos uno y contenerlos en la demanda. Primero por interés del trabajador, ¿verdad? Porque por supuesto lo que se reclama debe ser lo que corresponda reclamar, ni menos ni más. Pero segundo, por un interés de nosotros también, porque ya les dije que en la medida en que el trabajador pierda, perdemos nosotros. En juicios de esta naturaleza, en donde normalmente el abogado lo único que recibe durante todo el proceso es un pequeño anticipo del pago de sus honorarios, es el abogado que debe también estar muy interesado en que la condena resulte en correspondencia de lo que reclamó el trabajador. Porque en la medida en que el trabajador pierda ahí en la condena, en que no se reconozca la totalidad de lo que reclama, menos honorarios vamos a devengar nosotros. Recordemos que nuestros honorarios son tasados porcentualmente. Normalmente, quien sabe cobrar tasa sus honorarios entre un 20 y 30% del total de lo reclamado. Entonces, en la medida en que disminuya lo reclamado, disminuye también. Porque imagínense ustedes que disminuya muchísimo, ya no le vamos a poder cobrar lo que le habíamos dicho, porque entonces resulta ser más elevada la cuantía. Entonces, esto debemos de ponerle especial importancia. Los cálculos que hace la inspección son referenciales, si el trabajador pasó por ahí. Yo ya he sugerido que a la inspección no hay que ir. ¿A qué vamos a la inspección? Si no tiene facultad la inspección para obligar, como no las tiene nadie, a una conciliación. Lo que la inspección hace es citar a las partes e intentar ver si logra algún avenimiento, pero el empleador no tiene obligación de conciliar. De lo que tiene obligación es de llegar a la citación. Y normalmente llega para decir que no está interesado. Entonces perdemos el tiempo. Si esto no es un presupuesto procesal, aquí estamos hablando en primer lugar de una demanda que se promueve contra el Estado. Menos tenemos que ir a la inspección. Pero si suponiendo que fuera una demanda instaurada contra un empleador de servicio privado, tampoco tiene sentido. No existe ningún presupuesto procesal que nos obligue a pasar primero por la inspección a perder el tiempo. Mejor presentamos rápido la demanda y hacemos que empiece a caminar el tiempo en procura de que llegue rápido la celebración de la audiencia a juicio oral de este trabajador o de esta trabajadora, porque de lo contrario el juicio no camina. Entonces los cálculos de la inspección fundado en esto también no deben ser un parámetro. Los cálculos hagámoslos nosotros para estar seguros de que efectivamente lo que estamos reclamando es lo que el trabajador quiere y es además lo que le corresponde. Y asegurarnos también, ¿verdad?, de que nuestro cobro de honorarios resulte ser también positivo en cuanto al porcentaje pactado, en la medida en que lo que reclame el trabajador sea lo que efectivamente reconozca el tribunal y condene a pagar al empleador. No nos debemos de atener a cálculos hechos por terceros. Los cálculos los hacemos nosotros. Ok, gracias, licenciado. No hay de qué. Ahora, aquí viene después un apartado muy importante que es el de las causales invocadas por el empleador para justificar la terminación ilegal de mi contrato de trabajo. En este tipo de juicio que estamos analizando, debe hacérsele ver al juez de trabajo cuáles fueron las causales que argumentó el empleador y cuáles tendrían que haber sido de acuerdo con la naturaleza que le correspondía a esta relación. No se nos olvide que para el empleador esto fue una relación de orden civil. Por eso utilizó para simular un contrato de servicios técnicos profesionales. Entonces, él no va a reconocer el carácter laboral. Por consiguiente, los motivos en los que él fundó la terminación de la relación con esta trabajadora no tiene nada que ver con lo laboral, según él. Pero para nosotros, que sí tenemos claro que lo que hubo aquí fue una simulación de una figura contractual diferente a la laboral para disimular un contrato de trabajo, nosotros sí tenemos que utilizar durante todo el planteamiento de la demanda el lenguaje laboral, las instituciones laborales, porque son las que corresponden. Porque la relación que se ocultó detrás de ese contrato simulado siempre fue laboral. Entonces nosotros eso es lo que venimos a reclamar. Aquí pueden ustedes ver que dice, para dar por terminado mi contrato de trabajo, mi empleador no argumentó causal alguna, de las que de acuerdo con la legislación laboral vigente,
y especialmente con las relacionadas en el artículo 76 de la Ley de Servicio Civil, permiten concluir justificadamente los contratos de trabajo. Pues en consonancia, esto es muy importante, con la norma relacionada, se preceptúa que los servidores públicos solo pueden ser destituidos de sus puestos solo si incurren en causal de despido debidamente justificada. Fíjense que la Ley de Servicio Civil en este artículo 76 establece uno de los referentes más importantes de la legislación laboral de Guatemala. A pesar de que esta Ley de Servicio Civil del Ejecutivo más parece una ley digamos, de movimiento de puestos que una ley verdaderamente laboral, ¿verdad? Porque más parece una ley que regule traslados, permutas, cosas así. Sin embargo, tiene 3 o 4 artículos fundamentales. Este es muy especial porque con absoluta claridad dice que la relación de trabajo de los servidores públicos o trabajadores del Estado solo puede terminar si se prueba debidamente la causal de despido con la que se va a justificar la terminación. Eso quiere decir que antes del despido debe estar probada la causal. Y como consecuencia de que antes del despido debe estar probada la causal, esto asume también la obligada existencia de un expediente con el que se vaya a acreditar que efectivamente existía la causal para justificar la terminación, que se dio audiencia al trabajador de la misma y que éste evacuó y que después se le despidió. Eso es importante, ¿verdad? Porque así es como se justifica la terminación del contrato de trabajo, por lo menos en el servicio público, en lo relacionado al organismo ejecutivo. Después dice, esta misma situación se regula en el artículo 71, numeral 1 de la misma Ley de Servicio Civil, que regula, entre otros, el derecho de los servidores públicos a no ser removidos de sus puestos, eso quiere decir a no ser despedidos, a menos que incurran en las causales de despido debidamente comprobadas previstas en esa misma ley. De tal cuenta, esto es otro importante, lo que dijo, o lo que va a decir el empleador, de tal cuenta, mi empleador amparado, mejor dicho, en el proceso simulatorio que llevó a cabo, o sea, la celebración de ese contrato de servicios técnicos profesionales, para aparecer mi contrato como de uno de naturaleza diferente, dice la de orden laboral, simplemente me comunicó de manera escrita el 1 de julio de 2015 que a partir de esa fecha ha terminado de forma unilateral el contrato que lo unía conmigo. ¿Por qué? Porque el patrono asumió dentro de la misma simulación que llevó a cabo con la celebración del contrato también un rol que seguía precisamente, que le daba seguimiento a la figura simulatoria que utilizó. Entonces simplemente lo llamó y le dijo que daba por terminado el contrato, sin explicarle en qué norma de orden laboral fundaba la terminación, sino simplemente amparado en que como utilizó una figura contractual de naturaleza civil para disimular una relación de orden laboral, entonces siguió utilizando el lenguaje correspondiente a la figura simulada que utilizó para terminar el contrato de trabajo sin que esto tuviera nada que ver y sin que esto pudiera justificar efectivamente la terminación de la relación laboral. Después dice, en el siguiente apartado de la simulación de celebración de contratos de servicios con cargo al renglón de gastos 029 para encubrir el carácter laboral del contrato y relación que me unió con la parte demandada. Aquí es donde destacamos por qué la figura utilizada relacionada con una figura de contrato de servicios técnicos profesionales y amparada en un renglón presupuestario con el que se paga la contratación de servicios profesionales en el Estado, que es el renglón 029, ¿por qué eso es nulo? ¿Por qué es efectivamente una simulación? ¿Y en qué sentido encubrió el carácter de la verdadera relación que se intentaba dejar por debajo de la celebración de este aparente contrato de servicios técnicos profesionales? Y aquí le hace el análisis, ¿verdad? Este es un análisis muy completo que se debe hacer en este tipo de demandas. No podemos demandar solo así, telegráficamente. Aquí hay que hacer un análisis concreto para que el juez esté claro en qué momento es que se ocurre esta simulación de celebración de un contrato de servicios técnicos profesionales y efectivamente cómo se llega a la conclusión de que esa es una figura simplemente utilizada para ocultar el contrato de trabajo, ¿verdad? Y aquí lo dice con toda claridad, dice que fue contratada para desempeñar un puesto de trabajo al servicio de su empleador y no obstante, dice, este último con el objeto de encubrir y desvirtuar el carácter de relación laboral que unía conmigo, condicionó mi contratación a que aceptara que se me hiciera parecer como prestadora de servicios técnicos profesionales
ya que le expidiera facturas para acreditar la recepción de mi retribución. Esta situación tenía como propósito encubrir una relación evidentemente laboral con una de orden civil, para desvirtuar las obligaciones que una relación de orden laboral aparejan para el empleador. Sin embargo, dice que esto es la última parte conclusiva muy importante, sin embargo, la simulación que produjo el encubrimiento de la relación de trabajo por parte de mi empleador en el periodo de tiempo que esta duró es tan burda que para comprobar si la relación que me unió con él es de índole laboral o no, basta para el efecto analizar los elementos que de acuerdo a la doctrina y a la ley de trabajo vigente natural la caracterizan a los contratos de trabajo. Y aquí entonces hacemos un cotejo. Individualizamos todos y cada uno de los elementos propios o característicos del contrato de trabajo, de acuerdo con nuestra legislación laboral, y ahí vamos entonces haciendo el cotejo con los elementos que supuestamente correspondían a la figura que se utilizó para simular, que es la del contrato de servicios técnicos profesionales, para ir excluyendo en cada uno de los elementos el carácter de contrato de orden civil y ir confirmando que lo que sí existía en el contrato eran los elementos propios o característicos del contrato de trabajo. Que por consiguiente, esa relación que se dio ahí es de orden laboral, ¿verdad? Aquí vamos viendo, primero se hace un análisis de la subordinación, después hacemos un análisis del elemento de la estabilidad, porque esos son los elementos característicos, la subordinación, el elemento de estabilidad, que es fundamental, ¿verdad? Constituye una garantía prácticamente. Y con este análisis de estos dos elementos, que son básicamente los más importantes para este caso, porque todavía hay un elemento propio y característico más, que es la no exclusividad en la prestación de los servicios, pero ese no es necesario analizarlo acá. Aquí, solo con demostrar que en la relación que se pretendió cubrir con la celebración del contrato de servicios técnicos profesionales existía, por una parte, la subordinación, dirección o dependencia, como también la llama el Código de Trabajo guatemalteco, y por otra parte, la estabilidad expresada en la continuidad de la prestación de los servicios, solo con eso probamos que efectivamente lo que existió detrás de esa figura de contrato de servicios técnicos profesionales fue efectivamente un contrato de orden laboral. Y aquí viene en otro apartado el análisis de por qué es nula la simulación de naturaleza civil que el empleador de la trabajadora intentó dar al contrato de trabajo. ¿Por qué no cabe para amparar la relación de trabajo, en otras palabras, la celebración de un contrato de orden civil? ¿Por qué? Básicamente porque todos los derechos laborales y esto incluye los que se contienen dentro de los contratos de trabajo, son derechos mínimos e irrenunciables, que por lo tanto no pueden desaparecerse simplemente con la utilización de una figura simulada que pretenda ocultar la existencia o la concurrencia de esos elementos dentro de una relación que eminentemente es laboral. Por eso es que ese apartado también es importante y es largo, ¿verdad? Aquí se hace ver cómo el proceso simulatorio se realizó para intentar hacer prevalecer esa figura de orden civil encima de la orden del contrato. Y aquí viene el otro apartado relacionado con que la terminación injustificada de su contrato de trabajo se comprueba una vez también comprobada la existencia del vínculo laboral. ¿Por qué decimos esto? Porque como ustedes pueden ver, los objetos que se persiguen con el planteamiento de esta demanda que estamos viendo en este caso de laboratorio vienen expuestos en orden lógico. ¿Qué quiere decir esto? Que habiendo utilizado la simulación de un contrato de naturaleza civil acá, lo primero que tenemos que hacer es pedirle al juez que declare la nulidad de esa simulación. Porque al declarar la nulidad de esa simulación, entonces, necesariamente debe declararse y reconocerse la existencia de un contrato de relación de trabajo debajo de esa relación aparentemente civil que se está declarando nula. Y posteriormente, a reconocer el carácter de la relación, entonces tiene el juez también que pronunciarse sobre si la terminación fue injustificada y en consecuencia si fue injustificada, y eso fue lo que pidió también el trabajador en la demanda, condenar al pago de las indemnizaciones y demás prestaciones que corresponden, o bien condenar, si eso hubiera sido la otra opción del trabajador, a la readmisión en el empleo. Pero aquí, este apartado también es muy importante porque, como bien lo dice, una vez comprobada la terminación del contrato de trabajo por debajo de la simulación que se pretendió hacer,
también se debe declarar entonces la existencia del vínculo laboral. O sea que después de declarar la nulidad de la simulación, debe declarar también que lo que existió ahí fue una relación o contrato de trabajo tácito, que en todo caso modifica la posición del empleador y hace que los hechos que condujeron a buscar la terminación de la prestación de los servicios del trabajador se conviertan en hechos constitutivos de un despido directo e injustificado y no en la simple terminación de un contrato de naturaleza civil de aparentes servicios técnicos profesionales. Después viene el otro apartado que también vimos en la demanda el día miércoles relativo a las pretensiones que se persiguen con la presentación de la demanda. Ese día sugerí que en las demandas no dejemos de contener este apartado porque de alguna manera orienta al juez, centraliza, digamos, cuáles van a ser los objetos del juicio y le ayuda al juez para que ya pensando en la sentencia y en el proceso de argumentación jurídica que tiene que hacer dentro de la sentencia para determinar y fundar los derechos sobre los que va a resolver, pueda orientarse de cuáles son las pretensiones de la parte actora. Y entonces aquí, como podemos ver, las pretensiones las extrae de los objetos que persigue dentro del juicio, que ya vimos en el objeto de la comparecencia de la demanda. Aquí viene, la primera pretensión es que se declare nula la simulación de la celebración de contrato de servicios técnicos profesionales suscrito entre la parte demandada y la actora en el periodo comprendido del 7 de febrero a el 2013 al 1 de julio de 2015. Primero hay que declarar la nulidad de la simulación, está claro. 2, que la relación que existió entre el Estado de Guatemala, Ministerio de Gobernación, Dirección General de Migración, que fue para la que trabajó la actora, correspondiente al periodo comprendido entre tal y tal fecha, fue de naturaleza laboral. Esta es la segunda cosa, ¿verdad?, que persigue el trabajador, la segunda pretensión. Una vez declarada nula la simulación, el contrato aparentemente civil que se utilizó para amparar esa relación, se declare que lo que existió en realidad entre él y el demandado fue una relación de naturaleza laboral. Y que como consecuencia de las dos cosas anteriores, se condene al Estado de Guatemala al pago de las siguientes prestaciones por haberlo despedido injustificadamente. Y aquí vienen las pretensiones ya. Las prestaciones, hemos dicho, que corresponden a el caso por despido inicialmente, que es la indemnización por tiempo de servicio. Y de ahí las otras prestaciones irrenunciables, también dentro de la relación que se intentó disimular con la celebración de un aparente contrato de servicios técnicos profesionales, que son las prestaciones que corresponden a todo contrato de trabajo y que nunca se pagaron, porque por el hecho de no haberle reconocido nunca el carácter laboral a esa relación que lo unió con esta trabajadora, el empleador toda la vida dejó de pagar todas las prestaciones irrenunciables que se conforman dentro del contrato. Eso incluye que no pagó bono anual, que no pagó aguinaldo, e incluso que no pagó horas extras si hubieran habido dentro de ese contrato. Porque como no reconocía el carácter laboral de la relación, entonces tampoco reconocía ningún derecho derivado del contrato de trabajo. Y por consiguiente, nunca pagó estas prestaciones. Entonces aquí le tienen que reclamar, aparte de la indemnización por tiempo de servicio, el aguinaldo no pagado, que corresponde a todo el tiempo que duró la relación laboral, porque nunca se lo pagó. Igualmente, la bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público por toda la relación laboral, porque no se lo pagó. Porque como no le reconocía el carácter laboral de la relación, como lo he venido explicando, entonces no sentía obligación de tener que pagar estas prestaciones, porque eso hubiera sido reconocer la existencia de un contrato de trabajo en contra del proceso simulatorio que había llevado a cabo. Y posteriormente los daños y perjuicios, ¿verdad? Los daños y perjuicios y las costas, porque cuando se le pide acá, dentro de este proceso de pretensiones complejas, que una vez declarada la simulación de la celebración del contrato de servicios técnicos profesionales se declare que lo que existió ahí fue una relación laboral, en ese momento la terminación de la relación laboral se convierte en un despido directo e injustificado. Y como el trabajador está pidiendo que se declare también que hubo despido directo e injustificado y se condene al pago de las prestaciones de ley, entonces al declararse la existencia de la relación laboral, la terminación que se produjo en este caso pasa a convertirse en un despido directo e injustificado, y para el empleador pasa a existir la obligación de pagar la indemnización y todas las demás prestaciones que correspondan que no se hubieran pagado al trabajador, así como los daños y perjuicios y las costas judiciales.
En el caso de los daños y perjuicios es un tema muy importante, que en su oportunidad lo vamos a discutir, si Dios lo permite. En los daños y perjuicios, de acuerdo a cómo los tasa anticipadamente nuestro código de trabajo, dice que los daños y perjuicios corresponden a la indemnización accesoria al despido. Tanto los daños y perjuicios como las costas judiciales son indemnizaciones accesorias a la indemnización por tiempo de servicio en los casos en donde, como este, se está pidiendo que se declare también injustificado el despido de que fue objeto la trabajadora. Entonces aquí pasa a existir obligación de que al momento de declarar que lo que existió fue una relación laboral y que por consiguiente el despido fue injustificado, en ese momento, en la sentencia misma, tiene que contener como condenas accesorias a la del despido directo e injustificado que ordenó el pago de indemnización por tiempo de servicio, tiene que incluir la de los daños y perjuicios, que se calculan a razón de 1 mes de salario por cada mes de trámite que dure el juicio hasta un máximo de 12 meses. Eso quiere decir que ya viene tasado anticipadamente, ¿verdad? No solo que utilice la base de 1 mes de salario por cada mes de servicios prestados, sino que lo limite únicamente a 12 meses. Eso siempre ha parecido un poco injusto, porque ¿qué pasa con los juicios ordinarios que duran 4 o 5 años, por ejemplo? Solo se va a reconocer en concepto de daños y perjuicios 1 año de duración al trámite, aunque haya durado 5. Lo justo sería que fuera, como en el caso del servicio privado aquí en Guatemala, regulado dentro de nuestro código, en donde cuando en esta misma situación se declara injustificado el despido directo que ha sido objeto del trabajador, se condena al pago de los daños y perjuicios, pero ahí sí a razón de 1 mes de salario por cada mes de trámite que haya durado el juicio, sin límite, hasta el total del tiempo de duración del proceso. Eso quiere decir que si duró 5 años, son 5 años de salarios. Aquí no, ¿verdad? Aquí está regulado de manera bastante discriminatoria por esa razón, ¿verdad? Por esa razón. Entonces, estamos aquí con que los daños y perjuicios son efectivamente la indemnización que se va a imponer al empleador como condena accesoria. Con eso lo que también quiero decir es lo siguiente, jóvenes, antes de que me vuelva a confundir. Lo que quiero decir con esto es que esto no se puede separar de la condena por despido injusto o indirecto que conlleve a condenar, valga la redundancia, al empleador al pago de indemnización por tiempo de servicio. Si lo condeno como juez a que pague la indemnización por tiempo de servicio, también lo tengo que condenar a que pague los daños y perjuicios calculados a razón de 1 mes de salario por cada mes del trámite que dure el juicio hasta un máximo de 12 meses, aunque el juicio haya durado 5 años, como ya lo dije. Pero esta condena a los daños y perjuicios como máximo a 12 meses de salario, aunque el juicio hubiera durado más de 12 meses de trámite, de esa no se escapa el empleador si el juicio llegó hasta la sentencia, porque es una condena accesoria a la otra, no se puede separar. De la misma forma, la condena al pago de las costas judiciales, que son los gastos que haya generado para el actor el trámite del proceso, que se deben liquidar en la vía incidental una vez se han pronunciado en la sentencia, con base en el decreto 111-96, que es el arancel que establece los gastos del proceso expresados en los honorarios para los abogados y los demás gastos del proceso. Esta también es una condena accesoria a la condena por despido injustificado que obliga al empleador al pago de una indemnización por tiempo de servicio. Como ya dije, si lo condena por despido injustificado, o sea, si en este caso del ejemplo declarara, después de declarar nula la simulación del contrato civil que se utilizó para disimular el contrato de trabajo, declarara que lo que existió ahí es una relación laboral, entonces tiene que declarar injustificado el despido directo de que fue el trabajador y con ello condenar al pago de indemnización por tiempo de servicio como condena principal y como condenas accesorias condenar al pago de los daños y perjuicios y también condenar al pago de las costas judiciales. Son condenas accesorias. No se puede eximir. Muchas veces en el Estado hay tribunales que han intentado favorecer al Estado diciendo, bueno, como hay litigio de buena fe o como se asume que el Estado litiga de buena fe, se le exime de la condena de daños y perjuicios y de costas. Pero cuando ha sucedido eso, las pocas veces que ha sucedido, esas sentencias se han revertido en amparo, si es que han sido confirmadas por los tribunales de apelación, ¿verdad? Porque si eso, una cosa de esa lo resuelve así mal
un juez de instancia, tenemos la apelación para buscar revocarla, y si la apelación en lugar de revocarlo lo confirma, vamos al amparo, porque aquí, como decíamos, estas son condenas accesorias. Si yo condeno al pago de indemnización por tiempo de servicio, porque declaré que el despido que hubo acá fue directo e injustificado, tengo que condenar también a el pago de los daños y perjuicios y de las costas judiciales. Y aquí hago aparecer, ¿verdad?, el gran total para mí, con base en el cálculo que yo he hecho, para mi cliente, de las prestaciones laborales que reclamo en la demanda que estoy instaurando. Después viene el fundamento de derecho, que aunque no hay obligación de citarlo, como ya lo vimos cuando estudiamos los principios del proceso, es bueno que lo contengamos, especialmente buscando orientar a los jueces de trabajo para que cuando lean la demanda, porque la demanda seguramente sí la leen, pues también lean cuáles son los fundamentos que hacen que este caso que les estamos exponiendo sea procedente, ¿verdad? Entonces aquí, como ustedes pueden ver, hay algunas normas en el fundamento de derecho que corresponden a un pacto colectivo vigente en la dependencia del Estado donde trabajaba esta trabajadora, que también tiene que ver con el caso del despido y sus consecuencias, la nulidad de las contravenciones al pacto, se violó evidentemente el régimen de despido establecido para esa dependencia en particular por el pacto colectivo, entonces hay una nulidad a esa contravención al pacto, y después vienen ya los artículos de la ley de servicio civil, en los que se fundamenta también el planteamiento de la demanda en la forma que se está exponiendo. Después viene toda la prueba, como ya dijimos, individualizamos por medio de prueba la que vamos a proponer. Aquí empezamos primero con la prueba documental, que es la que va a consistir en que se acompañen a la demanda determinados documentos que para nosotros son indispensables para hacer prueba, ¿verdad? Son los documentos que se van a acompañar a la demanda. Después viene el apartado de la exhibición de los documentos, que van a ser los documentos que vamos a pedir que se imponga al Estado que exhiba en la primera audiencia de juicio oral. Entre ellos, el contrato de trabajo escrito, que el patrono debió celebrar con la trabajadora. Esto buscando que, si no lo exhibe, se presuman de antemano ciertas todas las estipulaciones y pretensiones que la trabajadora promovió dentro de la demanda, ¿verdad? Por eso es que aquí se tienen que preocupar los empleadores, aquí sí, en exhibir el contrato, en exhibir el nombramiento, si fue una relación de servicio público, para efectos de evitar que se presuman ciertas las aseveraciones que la trabajadora haya hecho en relación a lo que existía regulado dentro de ese contrato o de relación de trabajo, también llamado nombramiento del Estado. Y el expediente personal. ¿Por qué el expediente personal? Porque lo que tenemos que probarle al juez es que en el expediente personal de esta trabajadora nunca se documentó la comisión de alguna falta ni la instrucción de algún proceso disciplinario que permitiera terminar de manera justificada con el contrato de trabajo de esta trabajadora. Y ahí entonces que se comprueba que la terminación de su contrato de trabajo fue directa e injusta. Para eso es que proponemos que se exhiba el expediente personal, porque ahí no va a existir ningún expediente, porque no se hizo, ¿verdad? Dentro del expediente no va a existir un expediente disciplinario porque nunca se hizo en contra de la trabajadora, porque su despido fue arbitrario, partiendo desde la misma base de que se le vinculó con la prestación de los servicios mediante un contrato de servicios técnico-profesionales y no mediante un contrato de trabajo como debe haber correspondido. Y ahí las soluciones legales y humanas, que como ya lo dije son inferencias, unas inferencias lógicas que hace el juez al momento del proceso intelectivo previo a dictar sentencia, y las legales, que son las que ya están determinadas en la ley, ¿verdad? Y que se pueden aplicar en consecuencia. Y de ahí viene la parte de la petición, que va, como también lo explicamos el día miércoles de la semana pasada, de las peticiones que se refieren al trámite del proceso hasta las peticiones que se refieren al fondo, que aquí las tenemos a partir de la número 9. Esta es una petición de fondo porque se asume que es lo que estamos pidiendo para que se resuelva en la sentencia, porque no puede resolverse antes de la sentencia, porque se trata de aspectos que se deben resolver en la secuela del juicio, ¿verdad? En el momento de dictarse la sentencia. Y de último, pues, las condenas al pago de los derechos y perjuicios y las costas judiciales, y la cita legal, que siempre se pone, no nos quita nada ponerla, y es un aspecto que va a hablar muy bien de nosotros cuando presentemos nuestros memoriales bien hechos.
y lo relacionado a que se debe acompañar el duplicado y 3 copias del presente memorial, el número de documentos que se ha dispuesto a acompañar, que si era grande, me imagino, 54 documentos que se acompañan al original de la demanda en fotocopia simple, así como duplicado y 3 copias de cada uno de esos documentos que se han acompañado, ¿verdad? Que hay que acompañarlos para notificar a las otras partes. Y de ahí viene la fecha y la asesoría profesional. Yo no sé si estamos claros, como esta es una demanda bastante compleja. Yo entiendo que sea algo para ustedes muy desconocido, pero precisamente por eso hay que leer para tratar de incorporarse en esto. No sé cómo lo ven. El lunes vamos a ver la reconvención y voy a tratar de dejar unos minutos para ver el memorial de interposición de excepción dilatoria, para que podamos agotar eso también. Usted tiene la palabra entonces. Perdone, yo ya entré un poquito tarde a la clase. ¿Me podría repetir? No sé qué tipo de demanda es esta, si fuera tan amable. Esta es una demanda de pretensiones complejas. Usted la tiene en su casilla de Google Classroom, porque ahí se la hicimos llegar, y es una demanda de pretensiones complejas porque se refiere a distintos objetos perseguidos por el actor para que se declaren en juicio en contra del demandado. Es decir, no persigue simplemente un solo objeto, sino son varios objetos que hacen también que existan varias pretensiones que deban de resolverse en la sentencia por parte del juez. Por eso es una demanda de pretensiones complejas, porque estamos hablando de que en la misma demanda el juez va a resolver 4 o 5 cosas diferentes que corresponden a objetos diferentes dentro de un mismo juicio. Muy bien, muchas gracias, ¿Está claro? licenciado. Sí, licenciado, muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Un saludo a Jonathan Castañeda. ¿Cómo no, Jonathan? Yo le había expuesto mi tema la vez pasada con relación a una demanda que yo presenté en contra del Ministerio de Gobernación por un despido injustificado. Mi despido fue desde 2016 y a la fecha le comenté la vez pasada que no hemos llegado ni siquiera a la primera audiencia. Yo en la oportunidad anterior le pregunté si podía ampliar mi demanda y usted prácticamente me dijo que efectivamente era procedente. Así es. Yo me aboqué con el licenciado que me está llevando el caso y me dijo que porque se había presentado un ordinario laboral que ya no era procedente cambiar la demanda porque se debió haber presentado por medio de un incidente, decía él, ¿va? Porque yo quiero pedir una reinstalación, ya no la indemnización y las prestaciones que me correspondían, ¿va? Sí, pero la reinstalación con ese, o sea, ese tipo de acción que es la restitución y la prestación de los servicios, no es bueno que lo pida como reinstalación, sino lo tiene que pedir como readmisión, con base en el artículo 7 del protocolo de San Salvador, que también lo tiene usted porque se lo mandamos. Ajá. Y no es necesario hacer otra demanda, esa misma que usted tiene, como no se ha contestado la demanda por parte del empleador, imagino, entonces puede todavía modificarla, puede hacer un cambio de demanda en el que transforme los hechos de la demanda y los redirija a pretender que se declare en sentencia su derecho a ser readmitido en el empleo, que se declare nula la terminación, ¿verdad? Y como consecuencia de eso, por despido arbitrario, nula, y ahí ya no se alega lo del despido directo y justificado liso y llano, sino que lo que se alega es que el despido fue arbitrario por cuanto no existía causa justa para fundarlo. Y por consiguiente, ese despido entonces viene a erosionar la garantía, porque lo que protege precisamente el capítulo relacionado a impedir que el empleador pueda despedir unilateralmente sin que exista causal que justifique la terminación es la protección de la garantía de estabilidad. Entonces se alega que hay nulidad de la terminación por virtud de que el despido vulneró la garantía reconocida en el artículo 7 del protocolo de San Salvador y como consecuencia de que vulneró la garantía de estabilidad, el despido es nulo y así debe declararse dejando sin efectos de valor alguno todo lo ocurrido y regresando las cosas a su estado anterior, lo cual supone la obligada reacción en la prestación de los servicios del trabajador que ha sido despedido ilegalmente. Claro que se puede modificar, porque si no se ha contestado la demanda, no hemos llegado a que se conteste la demanda por parte del demandado, usted puede hacer un cambio de demanda en lo relativo a que ya no va a pretender el despido en la vía ordinaria, sino que lo que va a pretender es
que se declare nulidad la terminación por confrontar con la garantía de estabilidad y como consecuencia de eso se les readmita en el empleo, conforme lo establece el artículo 7 del Protocolo de San Salvador. Gracias, licenciado. Voy a tener que abordar nuevamente al abogado que me está viendo el caso para poderle replantear nuevamente, porque él dijo que ya no era procedente, porque ya había pasado mucho tiempo y que posiblemente nos dan una sentencia desfavorable, me decía él, ¿va? No, pero si no se ha celebrado el juicio, no importa que haya pasado mucho tiempo, es que el punto aquí es que todavía no hayan llegado a la primera audiencia de juicio oral y ahí no haya contestado todavía el demandado la demanda. Si no ha contestado, todo se puede modificar todavía. Sí, efectivamente, licenciado, no se ha llegado a la primera audiencia. Bueno, entonces el colega tiene obligación de hacer ese cambio, ¿verdad? Sí, se puede, posible todavía. Muchas gracias, licenciado, que tenga una excelente noche, que descanse. Igualmente, jóvenes. Bueno, entonces estamos jóvenes, vamos a dejar aquí la clase, porque son las 19:04, tengo que irme a la otra sección, y les deseo que tengan un buen fin de semana, y nos vemos el día lunes. El lunes vamos a ver la recomendación.